En las primeras décadas del siglo VI de nuestra era, un pueblo de cazadores nómades que venían del norte se estableció en dos islas en medio del lago Texcoco. Allí fundaron en 1325 Tenochtitlán, que sería la capital del imperio azteca y es hoy la Ciudad de México. Existe un culto dominante sobre los demás dioses aztecas, el de su dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli. Los aztecas se consideraban como el pueblo elegido por el sol, encargados de garantizar su recorrido por el cielo, alimentándolo. Este sentimiento fue reforzado por la reforma social y religiosa de Tlacaelel bajo el reino de los emperadores Itzcoatl, Moctezuma y Axayácatl a la mitad del siglo XV chica. El mito de la creación del mundo de los aztecas expande esta idea. Las religiones prehispánicas se formaron a través de una lenta evolución y asimilación de los dioses prehispánicos, no tanto como seres de poder ilimitado, sino muchas veces como encarnaciones de las fuerzas de la naturaleza con personalidad humana. Los Tlamatinime, sabios nahuas, trataron de dar un poco de orden a esta multitud de dioses. Así tenemos en primer lugar a los dioses creadores, Oipalnemoani, palabra náhuatl que significa aquel por quien se vive y, dado que en náhuatl no existía el plural más que para sustantivos animados, se ha especulado mucho sobre una posible tendencia monoteísta de los aztecas. Aunque esta interpretación puede estar originada por la influencia monoteísta occidental al no valorar la importancia en la cultura náhuatl del concepto de dualidad creadora. Los dioses creadores eran en primer lugar, Ometeotl, Me-2, Teotl Dios, el principio de la dualidad creadora que a su vez engendraba en sí mismo como origen y efecto a Ometecutli, Me-2, Teutli Señor, elemento masculino de origen, y Omecioatl, Me-2, Cihuatl, Señora, elemento femenino de origen. A partir de ellos surgían cuatro elementos rectores principales: Tezcatlipoca, señor del espejo negro, y Quetzalcóatl, serpiente emplumada, creadores del mundo, Tlaloc, señor del agua, y Ecatl, señor del viento, proveedores de la lluvia y de la vida. Otro nombre que se le daba a estos dioses es Moyocoyanitloquenahuaque, el inventor de sí mismo o el señor de lo cerca y lo junto. La mayor parte de la poesía náhuatl que sobrevive usa estos nombres para referirse a los dioses creadores. Después estarían los dioses patronos, que eran los encargados de vigilar a cada pueblo. Según una antigua leyenda, cuando los grupos nahuas, las tribus nahuatlacas, salieron de Aztlán, cada una de ellas llevaba consigo su bulto sagrado, que contenía las reliquias de su dios patrono. Huitzilopochtli era el dios patrono de los mexicas, pero ellos también respetaban los dioses de los otros pueblos. Junto al templo mayor, construyeron un templo especial para los dioses patronos de todos los pueblos conquistados, de manera análoga al panteón de los romanos. Existían asimismo, dioses dedicados a cada profesión y aspecto de la vida. Cipetotec, dios del reverdecimiento, fue adoptado como el dios de los plateros, Nanahuatzin, de las enfermedades de la piel y la humildad, Tlazolteotl, diosa del amor físico y de las prostitutas, etc. También existían algunos dioses de origen familiar, pero se sabe poco de ellos. La mayoría de estos dioses son anteriores a los aztecas y son compartidos por los demás pueblos náhuatl, u otros de las cercanías. ¿Cómo era su sociedad? Estaba basada en clanes de familias con un antepasado común, llamados calpullis. La sociedad azteca se dividía en varias clases. En la cima estaba el rey, luego los sacerdotes, los guerreros y los nobles, más abajo los artesanos y comerciantes y por último los trabajadores.